tengo el placer de poder presentar a Mariano Fernández Enguita, que es catedrático también de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige la sección de Sociología de la Facultad de Educación. Es un experto en Sociología de la Educación. Antes pertenecía a otra universidad, hasta 2010 fue catedrático en la Universidad de Salamanca, pero es un profesor e investigador inquieto que ha estado invitado en muchas universidades, en la de Stanford, en la de Berkeley, Wisconsin, el London Institute of Education, universidades francesas, portuguesas, de Tokio, la Universidad de Sofía de Tokio, entre otras, y ha impartido conferencias en multitud de universidades. Yo creo que podríamos decir, por tanto, que es un ciudadano del mundo, conocedor de una gran variedad de sistemas educativos de todos los niveles. Es un investigador muy prolífico, con más de 20 libros publicados, probablemente ya serán más de 30, desde cuando cogí yo las referencias, entre los cuales podríamos destacar la profesión docente y la comunidad escolar, educar en tiempos inciertos. ¿Es pública la escuela pública? Una pregunta muy interesante sobre lo público y lo privado. Fracaso y abandono escolar en España, un tema que ha comentado también Antonio Ariño, el problema del fracaso escolar. O el más reciente, la educación en la encrucijada. Un ambicioso y documento análisis de los retos que se presentan hoy en día en educación, en el que se analiza el pasado de la educación, se realiza un diagnóstico del presente y se presenta una perspectiva del futuro, con la intención de contribuir a la reflexión sobre el papel de la educación como factor de cohesión y progreso social, otro tema que también ha salido, el progreso social, la relación universidad-sociedad. Y este libro de Mariano tiene también el objetivo de abrir el debate sobre qué educación queremos y podemos tener. Pues, como digo, muy prolífero y además de libros, tiene multitud de artículos en revistas académicas y capítulos en obras colectivas, pero además es colaborador habitual de medios de comunicación, como por ejemplo El País, en donde nos ha motivado con artículos como ¿hablamos de educación o de lo nuestro?, que también es una pregunta muy interesante. ¿Hablo por los demás o de lo que yo quiero? O 4 motivos por los que no hay pacto educativo. Y algunas frases como la jornada continua es un caramelo para un profesorado descontento, tema también muy de actualidad, pero no en nuestro sistema, sino en niveles inferiores. O en el ámbito más universitario, pues una frase que era que también cabecera un artículo como el 65% de los alumnos van a estudiar carreras para puestos de trabajo que no existirán. Bueno, relacionadísimo con la última pregunta y con el último tema que ha salido sobre cuál debe ser la estructura y el contenido que debemos dar a los planes de estudio. Bueno, pues para completar su perfil me gustaría decir que además es una persona joven, muy joven, porque lo demuestra, porque es muy activa en redes sociales. Sí, yo es que la actividad en redes sociales siempre la relaciono con juventud y es muy activo en redes sociales. Una persona pues muy comprometida con la educación, una voz muy influyente en el debate educativo y social desde hace décadas, cuyas opiniones, siempre fundamentadas y argumentadas desde una perspectiva sin prejuicios ni tabúes, no deja indiferente a nadie. Entonces yo estoy segura que la ponencia que nos presenta hoy, Trayecto y Proyecto, orientada en la universidad, nos aportará claves muy interesantes para mejorar este proyecto educativo, esa formación de nuestros estudiantes como profesionales, pero también como ciudadanos, en el que todos los que estamos aquí estamos implicados. Y sin más, tiene la palabra Mariano, cuando quieras. Muchas gracias. Iba a decir que ya me puedo ir, ¿no?, con esta presentación. Necesito un community manager porque está claro que estas mezclas de currículo que traen por un lado todo lo que hay que contarle a los organismos, por otro lado lo que uno dice, lo que han dicho y tal, al final son difíciles de gestionar, ¿no? Vengo sin PowerPoint, muy contento. Hubo un tiempo en que uno llegaba con un PowerPoint y decía, trae un PowerPoint, etcétera. ¿Qué hará? No, ahora lo que rompe es no llevarlo. Y además yo soy poco multitarea, de manera que cuando tengo un PowerPoint me pierdo, el PowerPoint va por un lado, yo por otro, etcétera. Así que he decidido venir sin él, aunque vean eso ahí, lo ha puesto la organización. Y no sé si debo empezar por pedir perdón por el título, porque en estas cosas uno suele poner el título antes que el contenido. Entonces yo pensé que iba a hablar de una cosa que a lo mejor no es realmente de la que voy a hablar. El título es bastante oportunista, porque ritma proyecto con trayecto, tiene sentido, la idea, quizás sea un poco abierto porque no voy a hablar exactamente de eso, ¿no?
Déjenme que empiece leyéndoles un breve texto de un joven, que escribió un joven de 17 años, bien es verdad que nacido hace, creo, casi exactamente 200, ¿no? Él decía, el texto se titulaba, depende, es muy conocido, es de los menos conocidos de su autor, sin duda, pero conocido para especialistas y tal, pero poco conocido en general. Se titulaba Reflexiones de un joven sobre la elección de profesión. Y decía, la naturaleza ha determinado la esfera de actividad en la que debe moverse todo animal, y éste se mueve apaciblemente en ella sin intentar sobrepasar sus límites, sin intentar siquiera echar un rápido vistazo más allá. También al hombre en general la divinidad le ha dado un fin, el de ennoblecer a la humanidad y a sí mismo, pero le permite buscar por sí solo los medios mediante los cuales realizar este fin. Le deja elegir la posición en la sociedad más adecuada para él, desde la cual podrá más fácilmente elevarse a sí mismo y a la sociedad. Esta capacidad de elección es un gran privilegio para el hombre sobre el resto de la creación, pero al mismo tiempo es una decisión que puede destruir toda su vida, frustrar sus planes y hacerle infeliz. Recapacitar seriamente sobre esta elección es, por tanto, el primer deber de un joven que comienza su carrera y no quiere dejar sus asuntos más importantes al arbitrio de la suerte. Bueno, el joven se llamaba Karl Marx. Escribía esto cuando tenía que sacar su título Abitur, el título de bachillerato que permitía acceder a la universidad, y todo lo que tenía que hacer en la Universidad de Bonn, que era donde iba, era elegir entre 4 escuelas, lo que en aquellos tiempos quería decir prácticamente, bueno, 4 o 5 titulaciones, que eran en ese momento teología, podía elegirse protestante o católica, luego había una escuela de leyes que incluía economía, una escuela de artes y ciencias. Artes quería decir más bien artes manuales, artesanales, ¿no? Artes y ciencias. Y se acaba de incorporar también la disciplina de agricultura, absorbiendo lo que había por ahí, ¿no? Él eligió estudiar filosofía, después quiso ser profesor universitario. La cosa se frustró porque su mentor fue expulsado de la universidad, Bruno Bauer. Se ha especulado mucho sobre cómo habría sido el mundo si Marx hubiera conseguido entrar de ayudante y hubiera tenido que dedicarse a otras cosas, ¿no? Lo cierto es que no pudo ejercer su primera elección. Tampoco eligió mucho más, porque después de eso pues, se hizo periodista, después intentó ser escribiente de los ferrocarriles ingleses, no lo consiguió, el periodista lo hizo con cierto éxito. Y la mayor parte de su vida pues, vivió de la herencia de su esposa, Jenny von Westphalen, y de la generosidad de su amigo, que aparte de revolucionario era empresario, Friedrich Engels. Claro, vale la pena señalar, ¿qué decía Marx? Decía, la divinidad, pronto dejó lo de la divinidad, ya saben ustedes, pero bueno, las circunstancias, el entorno, le permite a uno elegir su posición. Fíjense que ni siquiera dijo carrera, dijo su posición, es decir, como quien elige su posición para toda la vida, ¿no? E insistió, es una decisión que puede sacar adelante su vida o puede destruir toda su vida. Es decir, en esa elección, es la elección de pasar de joven a adulto o de adolescente a adulto, empieza con la elección de carrera, pero ya te dice que vas a ser esto o lo otro. Él quería ser profesor, su padre había sido funcionario, después quiso ser escribiente, es decir, siempre pensó en ese tipo de empleos. Es manifiesto que esto, nos cansamos de decirlo, ha cambiado hoy radicalmente, ¿no? El papel de la educación ha cambiado mucho. Realmente era excepcional. Marx iba a una universidad que raramente incorporaba una escuela de agricultura, eso era muy raro. En realidad lo que sucedía es que se había cerrado una antigua universidad agrícola y era absorbida por esta, ¿no? Era como un downsizing de las enseñanzas agrícolas y por supuesto para él elegir profesión era elegir una profesión. Y cuando no pudo elegir una profesión, pues eligió lo que todavía no era una profesión, que era periodista, o lo que no lo era, pero tenía mucho que ver, que era escribiente. Es decir, hablar de profesiones y hablar de la educación en relación con una profesión era referirse a un número muy limitado de ocupaciones. El resto de la gente, básicamente, lo que iba era a ser campesino, artesano o lo que fuera. Y el problema de sus padres y de sus familias no era, como se dice hoy, darles una educación, sino más bien dejarles unas tierras, ¿no?
dejarles unas tierras o tal vez dejarles un pequeño negocio. No tengo que decirles que esto ha cambiado hoy radicalmente. Hoy en día la cualificación es más importante. Cuando digo que es más importante, no quiero decir que sea más justa, ni que estemos mejor ni peor, esa es otra historia. Quiero decir simplemente que el destino de las personas o las oportunidades de las personas dependen cada vez más y en mayor proporción de su educación. Por este mismo motivo, que la mayor parte de la gente lo que va a hacer es integrarse en organizaciones, formalmente como asalariados, aunque hay muchas maneras de ser asalariado, incluso muchos de los llamados autónomos realmente son asalariados en términos prácticos, y esto va a depender en gran medida de sus cualificaciones. Ya depende en gran medida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sabemos, por ejemplo, un instituto de investigación de aquí, el IBIE de Valencia, hizo hace pocos años una comparación de las desigualdades en términos de acceso al empleo entre los jóvenes a mitad de los 90 y hoy. Lo interesante era que eran momentos de fuerte crisis económica, muy elevado desempleo juvenil, en torno al 50%, pero lo interesante era que la diferencia entre los menos y los más educados en términos de oportunidades de ir al desempleo era de 10 puntos porcentuales en los 90 y casi de 40 en 2010, creo que era 2011, los datos que manejaba. Es decir, que la educación se ha convertido en un factor mucho más determinante de las oportunidades de empleo. Casi en cualquier estudio que veamos, luego, bueno, va por países, depende de muchas cosas, hay que matizar mucho, pero yo creo que puede decirse categóricamente que en general no solo las diferencias de oportunidades de empleo, sino las diferencias de ingresos son cada vez mayores asociadas a la educación. Es decir, por ejemplo, llegar o no a la universidad, terminar o no la secundaria, pasar o no a la universidad, terminar o no un grado universitario, marca cada vez mayores diferencias de ingresos. Esto es cierto en general, es más cierto en unos países que otros. Es más cierto, por ejemplo, en los Estados Unidos que en otros, lo cual creo que en cierto modo, no seamos mecanicistas en esto, pero en cierto modo anticipa nuestro futuro, porque muchas de las cosas que hacen allí, pues las hacen luego los demás un poquito más tarde, ¿no? Y esto es lo que está dando lugar hoy a eso que en inglés suelen llamar una economía reloj de arena. A mí me gusta más llamarla una economía diabólica, de diablo, no de diablo, pero bueno, el juego de palabras no es inocente, porque es una economía en la que crecen las profesiones de mayor nivel de cualificación y las de menos, y desaparecen las intermedias. Se comprimen enormemente las intermedias porque estas son y van a ser cada vez más absorbidas por la informatización, la digitalización y la globalización y la combinación de todo. Es decir, las profesiones que hoy vemos desaparecer son las que hace poco, bueno, no son las únicas, ¿no? Pero lo más espectacular es aquellas que no hace mucho eran la clase media. La clase media en sentido europeo, porque en Estados Unidos la clase media era el fabricante de la empresa de automóviles, ¿no? Esa ya desapareció hace tiempo. Pero aquí la clase media era el trabajador de la banca, de la agencia de viajes, la azafata de las líneas aéreas, el analista de laboratorio, el ayudante del abogado. Todas estas profesiones son las que en este momento están más claramente en riesgo, quizás las más claramente después de taxista, o conductor de camión o lo que sea, que no se forma en la universidad, pero vale la pena mencionarlo por lo siguiente, porque hace 10 años salían estudios diciendo que desaparecerán un montón de profesiones, pero la que nunca desaparecerá es la de conductor, porque siempre habrá que transportar personas, cosas, mercancías, etcétera. Ya saben ustedes que Amazon está con los drones, que Google y